Muy buenos días. Buen día. Hola Juan Carlos, buenos días, buena tarde. Cristian, Lula, Hola, Gloria. buenos días. Hola, buenos días. Ahora pondré la cámara, es que estoy un poco liada hoy. Que tengo aquí Todo en bien. casa unos paletas y estoy aquí con varias cosas a la vez. Un momentito, ¿eh? A ver. Bueno, Ay, mira, daremos Braulia, ya que estás aquí, así aprovecho antes de que Se cerró tu audio, Nina, de nuevo. Pero bueno, yo ahora. aprovecho Sí, para sí, sí. decirle, ¿sí? Sí, Ahí. sí, que comentaba que yo el trabajo grupal que me añadiste en el último momento al grupo, finalmente no pude hacerlo no, con el grupo. No sé si tengo que hacer alguna cosa suplementaria. Ya me lo comentas, ¿vale? Si acaso. Por supuesto, si te parece, lo vemos ya en bilateral Sí, 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 y sí, sí, ya lo eso hablamos lo aparte. resolvemos sin problema, ¿vale? Vale, vale, gracias. Perfecto. Gracias a ti. Hola, Valle. Hola, ¿qué hay? Llego Buenas, un buenas. poquillo tarde. No se preocupen. Bueno, creo que podemos ir comenzando, si les parece. De entrada, qué bueno, lo logramos por fin, nuestro webinar. Siempre muy atropellado por agendas, por todo, en fin. Pero bueno, de entrada nos da mucho gusto que hayamos podido, ¿no?, encontrar este momento. Primero que nada, era también para conocernos, para ponernos cara. Algunos de ustedes ya habían participado en la primera sesión, donde un poco fue más de presentación y de dónde estaban ubicados nuestros territorios en términos de los procesos de localización. Creo que hoy ya vamos unos meses después con un avance en el esquema, ¿no?, del curso. Bueno, hemos pasado un capítulo 1 un poco aterrizando, ubicándonos la dimensión de la Agenda 2030, de los objetivos mundiales, cómo los gobiernos locales se están posicionando, ¿no? Y digamos, a partir sobre todo de este hito importante de la década de la acción, donde se llama a acelerar los procesos de localización y donde ya se da, si quieren, un papel de liderazgo a los gobiernos locales frente a la implementación de la agenda. Creo que a partir de, bueno, en los últimos años hemos visto cómo cada vez más actores locales, cada vez más gobiernos subnacionales y locales impulsan políticas alineadas a la Agenda 2030 y también con una visión multiactor y multinivel, ¿no? Bueno, en ocasiones deseadamente más de manera más normal, con una perspectiva multinivel, es decir, incluyendo otros actores del territorio, como, bueno, casos en América Latina muy emblemáticos, como el de Sao Paulo, el de Buenos Aires, de grandes ciudades, pero ustedes también como protagonistas en sus territorios. Por ejemplo, tenemos el caso de Juan Carlos en San Luis Potosí, muy interesante, como un actor distinto a la tutoría del gobierno local, trabaja también temas de la Agenda 2030, en fin, creo que esta diversidad muestra un crisol grande de cómo estamos comprometidos de forma diversa, como se dice, con responsabilidades compartidas, perdón, con objetivos compartidos, pero con responsabilidades diferenciadas, ¿no? Entonces, bueno, esto es también una panorámica de lo que vimos en el capítulo 2. En el capítulo 3, cómo estamos trabajando con esos actores, sensibilizando, creando el ambiente idóneo, ¿no?, el entorno propicio para la localización. Y bueno, damos este trampolín al capítulo 4, a partir de todos esos esfuerzos territoriales. ¿Qué sigue? ¿Qué queda? ¿Qué queda para el territorio en términos de planeación? ¿Cómo podemos evidenciar el impacto en la mejora de la calidad de las políticas públicas y también el impacto en la mejora de las condiciones de vida de los actores y del territorio? Para ello, este último capítulo de nuestro curso se propone también
generar esta perspectiva del monitoreo, de la evaluación, que funcione al interior de nuestros territorios, alineado con el plan de ciudad, con una visión de largo plazo, que nos permita tener esfuerzos, resultados, impactos bien trazados en nuestras entidades, pero que también se sirve para reforzar el mensaje de los gobiernos locales como actores protagónicos del sistema mundial de gobernanza, para reforzar el pedido que se ha hecho, ¿no? Y que aquí ya hace todo el sentido, el impulso que CGLU, la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales, genera para tener la voz local en los espacios globales y no solo llegar a la mesa por llegar a la mesa, sino trayendo cosas concretas. ¿Qué estamos aportando al sistema mundial? ¿Cómo es necesario que nuestra voz esté representada en estos espacios? Y qué mejor hacerlo que informando el progreso que tenemos en el cumplimiento de los objetivos. Para eso se han construido estos reportes locales voluntarios, estos informes también que promueven cómo se está construyendo el entorno de la descentralización a nivel mundial, qué competencias, qué atribuciones, qué nuevos mecanismos tenemos, qué nuevas barreras financieras, técnicas se tienen todavía en los gobiernos locales para asumir ese rol. Y bueno, hoy agradezco muchísimo que una de las mentes pensantes y brillantes sobre esta panorámica en el mundo nos esté acompañando y bueno, nos vaya también a compartir un poco su perspectiva, que es Edgardo Blinsky. Bueno, Edgardo, más que nada, porque no tengo su perfil aquí, pero más que nada es el referente, les digo, la cabeza que ha armado estos informes que les llaman el informe GOLD, que es el informe mundial de descentralización, de dónde está esta radiografía de los gobiernos locales. Y bueno, estos informes se lanzan de manera periódica y tienen contribuciones de todas las regiones. Por un lado, es un análisis muy específico de la realidad local y por otro también Edgardo ha impulsado este momento de informes locales voluntarios, de los informes que presentan los gobiernos locales cada año ante el Foro Político de Alto Nivel, que ustedes lo han visto ya mucho en las lecturas, y que realmente es el espacio que tenemos para dialogar con el sistema internacional. Así que bueno, sin más, voy a darle la palabra a Edgardo. Un poco les digo la metodología de nuestra sesión. Hay algunas, y quiero dejar a Edgardo que nos haga una presentación, que nos cuente un poco del entorno, ¿no? De todo el entorno de los informes, del monitoreo, del progreso, de los procesos de localización. Y luego sugiero que hagamos un momento más de reflexión colectiva. Yo tengo algunas preguntas disparadoras. Y bueno, con ustedes, sobre todo lo que les decía en los correos, buscamos que con base en su experiencia podamos, ¿no?, construir aquí entre todos algunas ideas, algunos mensajes. Así que bueno, sin más, agradezco también a Fernando Santomauro de Learning de CGLU que nos acompaña como siempre. Y bueno, te dejo, Edgardo, bienvenido y buen día. Gracias, Braulio. ¿Me escucháis bien? Perfecto. Bueno, después de la exageración de Braulio, voy a tratar de ser un poco más humilde en la presentación. Esto es un trabajo colectivo. Efectivamente, yo coordino la unidad dentro de CGLU que se ocupa de, le llamamos un poco pomposamente, de investigación. En realidad, lo que somos, coordinamos diferentes iniciativas o proyectos de investigación. Uno de ellos es, no sé si habrán escuchado hablar del Informe Mundial sobre la Descentralización y la Democracia Local, GOLD. Entonces, soy el coordinador de GOLD desde hace 15 años prácticamente, un poco más. Y desde el año 2017, efectivamente, iniciamos los procesos de presentación de informes de gobiernos locales a las Naciones Unidas en el marco del Foro Político del Alto Nivel, el HLPF, según las siglas en inglés. Y desde esa fecha, 2017, presentamos este año el quinto informe,
y ya estamos programando el 6º informe. Estos informes que se llaman Toward the Localization of the SDGs, hacia la localización del SDGs, tratan de resumir de manera sintética, porque no pueden ser más de 100 páginas, lo que están haciendo los gobiernos locales dentro de todas las regiones del mundo para tratar de implementar los ODS. El último informe GOL fue el informe 5º, fue dedicado completamente a los ODS. Ahí la ventaja es que es mucho más extenso, tiene 300 páginas, entonces recoge, digamos, bucea región por región de manera un poco más con profundidad cómo ha ido evolucionando los procesos de localización, de apropiación, localización de los ODS. Entonces, rápidamente, ¿qué es lo que medimos en estos informes? ¿Cuál es el objetivo de estos informes? Bueno, primeramente, cumplir con los compromisos que se asumieron cuando se adoptó la Agenda 2030 de dar un lugar a todos los actores, incluyendo los gobiernos locales, y desde los gobiernos locales el compromiso de impulsar nos comprometimos con la Agenda 2030 y desde entonces nos comprometimos también con tratar de reportar de manera regular a los diferentes países qué es lo que están haciendo los gobiernos locales, para, por un lado, ponerlos en el mapa, pero también con el objetivo, creemos que bajo el impulso de la localización nos interesa también impulsar procesos de descentralización, o sea, para nosotros va de la mano la implementación de la agenda de los gobiernos, de los ODS a nivel local, con el reforzamiento de las capacidades de financiamiento, de los poderes de los gobiernos locales para poder cumplir con esas agendas que, como ustedes ya saben, en muchos casos coinciden con muchas de las competencias de los gobiernos locales. Inclusive cuando les decimos a muchos gobiernos locales, miren, ¿qué están haciendo para la localización de los ODS? No conocemos los ODS. Bueno, ¿qué están haciendo para recoger la basura, planificar, construir viviendas, ocuparse de la salud? Si están haciendo eso, están haciendo los ODS. Así que cuéntenme qué es lo que están haciendo, porque nosotros lo transformaremos en mensajes para la localización de los ODS. Entonces, ese informe tiene dos partes grandes. Una parte que es el contexto, como hablaba antes Braulio, el contexto institucional. Tratamos de medir en qué medida los gobiernos locales participan en la preparación de los informes nacionales. Como ustedes saben, los informes nacionales de localización invitan no solamente al gobierno, sino al gobierno, a los diferentes niveles de gobierno y a los diferentes actores de la sociedad civil a participar del proceso de informe, del proceso de reporting. Por lo tanto, una de las primeras preguntas que les hacemos a los gobiernos locales y que buscamos en el marco de los informes nacionales cuando se publican, o sea, los gobiernos presentan a las Naciones Unidas su informe en el mes de junio, se llaman Voluntary National Reviews, y nosotros buscamos sistemáticamente, analizamos esos bienes para ver qué dicen de los gobiernos locales. Y eso nos permite establecer un cuadro de cuál es el nivel de participación de los gobiernos locales en esos procesos de reporting. Si me dan un segundo, voy a poner un pequeño PowerPoint, que es a veces más fácil para que lo vean. No sé si lo ven ahí. Sí, ¿Lo ven? sí, se ve. Sí, sí. Perfecto. A ver, voy a tratar de proyectar. Ok. Entonces, estos son las carátulas, las tapas de los 5 informes presentados hasta ahora. Cada uno de estos informes sigue los lineamientos de las Naciones Unidas. En particular, es un ciclo de reporting, o sea, cada año se analizan 5 ODS, salvo el 2020, que fue un año de recapitulación, de análisis global de cómo habían estado los primeros 4 años de implementación de los ODS, y en el 2021 que tuvo una orientación, siguiendo las instrucciones de Naciones Unidas, más ligada a la relación entre ODS y el impacto de la pandemia, de la COVID-19 y el proceso de recovery. Entonces, como les decía antes, los gobiernos locales, aquí ven en pantalla, desde un inicio del año 2016
han participado, estaban considerados que participaban, estaban asociados o eran consultados en 1/3 de los informes que se presentan ese año, que en ese año eran poquitos, fueron, si mal no recuerdo, 26 informes. Y llegamos a participar en 43% de los informes a las Naciones Unidas que se presentan en 2020, en un año en que se presentan 47 informes. Pero como ven, el 2021 caemos al 38%, con muchas desigualdades geográficas, una muy alta participación en Europa, un progreso en la participación en Asia-Pacífico, aquí tienen el mapa, pero Pero una... Edgardo, no estamos viendo tu mapa, estamos Ah, viendo solo la primera. Tal vez si le puedes dar ahí, pinchar en el de presentación. sí, Ese. vuelvo a presentar. ¿Ven? No, en ese. Ok, entonces ahí ven, Claro. entonces ahí tienen más o menos cómo es la participación de los gobiernos locales por regiones. La participación está mucho más avanzada en Europa, ha mejorado un poco en Asia-Pacífico, pero paradójicamente ha caído en América Latina Te en voy a África. interrumpir de nuevo, Edgardo, porque no se está, o sea, se ve pequeñitito. Se ve Ah, pequeñitito. Mira, ahí tenías el cursor ahí donde había que, en lo de la pantalla. a ver, eh, déjame ver. Ahí lo ven. es que estamos viendo como tu Mi PowerPoint, pantalla. como si lo puedes, Sí, ¿cómo se yo llama? Editar. puse Ese. proyección, pero bueno, a ver si puedo agrandarlo. ¿Ahí lo Ándale, ven? tal vez así. Se ve un poco mejor, sí. Ok. Bueno, en todo caso, lo importante es que tengan un sentimiento, una aproximación a un cálculo más fino que nosotros hacemos. Como ven, la participación, les decía, este año ha caído paradójicamente en América Latina y en África. En parte, se debe en América Latina a los procesos políticos que está viviendo la región. Otro indicador importante que seguimos es la participación de los gobiernos locales en los mecanismos de coordinación nacional. Aquí tienen las cifras, vuelvo una para atrás. Los mecanismos de coordinación nacional son generalmente mecanismos de políticos de alto nivel, generalmente dirigidos por el Ministerio de Planificación o de Finanzas y Economía, o directamente ligado al gabinete de gobierno, a presidencia, o en algunos países a comisiones nacionales de desarrollo sostenible, dependen los casos en cada país. En algunos, los gobiernos locales están directamente asociados a esos mecanismos de coordinación. Ese era el caso, por ejemplo, de Costa Rica, y al inicio, antes que asumiera Bolsonaro, en Brasil, donde había mecanismos multiactor a nivel nacional, donde había una presencia de las asociaciones municipios en los mecanismos de coordinación nacional. Pero como ven, la participación de los gobiernos locales en los mecanismos de coordinación es todavía limitada, es solo 1/3, 30% de los informes nacionales, aunque es mucho más alta en Europa, en el 75%, pero este año también vuelve a caer en África y en América Latina. Este, entonces, el otro mecanismo que nosotros seguimos, eh, eso da, como decía, el informe tiene dos partes. Uno, el contexto institucional, luego analizamos cómo han avanzado los procesos de descentralización, cómo relacionamos los procesos de descentralización y de diálogo multinivel para entender cómo está avanzando la localización de los ODS y obviamente una conclusión casi natural, que la localización avanza mucho más en los países con una larga tradición de descentralización o en países donde hay una estrategia clara del gobierno nacional de impulsar la localización de los ODS, como es el caso, por ejemplo, de Indonesia o de China, paradójicamente, o si no, como decía, países con amplios procesos de descentralización, generalmente Europa Occidental, norte de Europa, son países donde los procesos de localización están más avanzados. En países
donde no hay una clara estrategia nacional de localización de los ODS, o donde hay un atraso o un proceso de centralización muy breve, muy limitado, los procesos de localización también se ven afectados. Otro mecanismo que nos permite seguir el involucramiento de los gobiernos locales en los procesos de reporting es la presentación de lo que se llaman Voluntary Local Reviews, los informes locales voluntarios. En este mapa ustedes tienen una situación, no sé si lo ven claramente, es muy pequeño, pero les sitúa más o menos dónde están situadas las ciudades o los gobiernos locales que han producido reportes locales voluntarios. Como ven, siempre Europa lleva la delantera, pero América Latina tiene una gran cantidad de gobiernos, es el segundo continente en el número de gobiernos locales que han preparado informes locales voluntarios. Delante de todos están México, Brasil, seguidos por Argentina, y luego otros países, Perú, Uruguay, Ecuador, algunos países centroamericanos. Entonces, para que se dé una idea, en este momento se han producido a nivel mundial aproximadamente 120 informes locales voluntarios, con un incremento muy importante de los informes locales voluntarios en el año 2000, fines del 2020 y el año 2021. Pero aún así, aunque han aumentado el número de informes, nuestro análisis era que a ese ritmo difícilmente logremos que haya una muestra representativa de gobiernos locales a nivel mundial en la presentación de estos informes. Por lo tanto, en el año 2020 empezamos a formular una nueva estrategia, que fue el desarrollo de lo que llamamos informes subnacionales voluntarios. Estos son carátulas de guías que hemos elaborado nosotros para preparar los informes locales voluntarios y para todo el debate sobre la localización de los indicadores. Supongo que han tenido ya un debate sobre los indicadores, si no, si quieren después podemos volver sobre el tema indicadores. Y esto es lo que le decía, que en el 2020 hemos cambiado de estrategia, hemos impulsado lo que llamamos informes subnacionales voluntarios. ¿Cuál es la diferencia entre un informe subnacional voluntario y un informe local voluntario? El local es una ciudad, una provincia, una región el que lo produce, mientras que un informe subnacional voluntario es un informe que está producido generalmente. Nosotros tratamos de apoyarnos en las asociaciones nacionales de municipios o de gobiernos subnacionales que existen en el país. Por ejemplo, la de México que realizamos este año, que fue presentada en julio a las Naciones Unidas, logró movilizar tanto a la representación de los estados federados de México, o sea, los gobernadores, como a las asociaciones de municipios de México. En 2 años hemos producido, vamos muy lentamente, pero hemos producido informes subnacionales voluntarios en 15 países, de los cuales lo que representan 16.000 gobiernos locales, porque el informe subnacional trata de recoger la realidad de los gobiernos locales en el conjunto subnacional, de todo el país. Cuando no logramos, si hay países donde es muy fácil recoger la información, por ejemplo en Costa Rica son 80 municipios, pero si un país, en México, donde es 2.100 municipios, es muy difícil acceder a la información de todos los municipios del país, por lo tanto se trabajó con sistemas de muestreo que nos permitieron intuir, extrapolar de cuál es el nivel de avance de la localización de los ODS en los diferentes municipios del país, y gracias a indicadores que fueron desarrollados, por ejemplo, por el PNUD, se logra visualizar que el norte de México y parcialmente el centro de México es donde más avanzado están en la localización de los ODS, mientras que el sur de México, que es la zona menos desarrollada del país,
obviamente también tiene indicadores de avance en la implementación de los ODS más débiles, más atrasados. Bueno, creo que con eso les da, bueno, les da un informe. Además hemos publicado ahora en noviembre, en base a la experiencia que desarrollamos estos últimos 2 años, con los informes subnacionales voluntarios, esta guía de informes subnacionales voluntarios que tienen en pantalla, que la pueden descargar de la web. Si quieren, después les mando el link, el enlace para que puedan acceder a ella. Es interesante inclusive para aquellos que quieren hacer informes locales, porque tiene una guía de preguntas para cada uno de los... la estructura de estas guías es muy similar, sigue más o menos los lineamientos que da las Naciones Unidas para hacer los informes nacionales voluntarios adaptados a los gobiernos locales, y por lo tanto, siguiendo esa estructura, hemos desarrollado una guía con preguntas para cómo ir rellenando, cómo ir completando cada una de las partes de estos informes nacionales. A ver, creo que tengo más abajo. Esta es la estructura más o menos, no sé si la ven en pantalla, que tienen todos los informes subnacionales voluntarios, y si quieren compararlos con los informes locales voluntarios, van a ver que hay muchas semejanzas. No son exactamente lo mismo, pero se asemejan mucho. Aunque, como les digo, no existe un patrón único para los informes locales voluntarios. Los informes locales desarrollados por ciudades o por provincias o por regiones, cada uno lo adapta a su modo, a su manera, de manera que ustedes tienen informes que pueden hacer 200 páginas, a informes que solo hacen 30 páginas, como para que vean un poco las distancias y diferencias entre informes locales voluntarios. Bueno, no sé si es suficiente, puedo seguir hablando 1 hora si quieren, pero sé que tienen otros temas, así que me decís, Braulio, si tienen alguna información complementaria que les parezca útil, o si no, abrimos la conversación y preguntas, etcétera, como tú digas. Yo creo que, bueno, con esta primera gran introducción, que además me faltó decirles que Edgardo es muy humilde siempre, pero, pero lo que sí creo que, o sea, estaría buenísimo abrir la conversación y tal vez algo que nos puede servir, ya lanzo también esta, pues dejamos un momento si quieren el micrófono abierto. El tema indicadores, si nos puedes hacer un poco también el zoom de indicadores y bueno, y luego ya para otro momento tal vez del debate, la perspectiva para este año, ¿no? O sea, ¿cómo están ustedes desde CGLU apoyando, acompañando a que nos mostraste el déficit ahora de presentación para impulsar este mensaje y que más ciudades se sumen? Pero bueno, dejaría aquí, Edgardo, ¿puedes detener tu pantalla? Exacto. Y tal vez iniciar con algunas de nuestras colegas que están acá acompañándonos. No sé, ya veo en pantalla a Natalia, a Valle, a Nina, Gloria, si quieren tomar la palabra. Bueno, ay, perdona, es que se me estaba acoplando, como estoy con el móvil. Perdona. A ver. No, yo quería comentar que sí que tiene razón lo que ha comentado, que, por ejemplo, muchos gobiernos están haciendo cosas y a veces les es difícil identificarlas, ¿no? Y un proceso así o sea, con expertos, ¿no? Que te ayuden a identificar todos los objetivos para conseguir los ODS es necesario, ¿no? Y también mucha formación y sensibilización, yo me refiero a nivel de gobiernos locales, o sea, que es donde estamos trabajando. Nosotros hicimos el proceso de identificación de los objetivos de desarrollo sostenible en el Ayuntamiento de Argentona y la verdad es que fue un proceso que se fue dirigido y muy acompañado por expertos. Lo que pasa es que ahora hicieron toda la fase de diagnóstico y creo que falta pues, y que se vayan implementando y consolidando todas las acciones y más formación al personal técnico del ayuntamiento para que tenga conciencia de qué estamos hablando, que esto de los ODS tiene que aterrar, ¿no? En el territorio. Porque, por ejemplo, yo ahora estoy en un proceso para hacer el plan de igualdad y feminismo en el ayuntamiento y yo, por ejemplo,
cuando estábamos en la fase de diagnosis para hacer el plan de igualdad, hice referencia a este diagnóstico que hicimos de los ODS. Y había como es un plan que también trabajamos a nivel transversal con todas las regidurías del ayuntamiento, porque intentamos que la perspectiva de género se lleve a todos los ámbitos de la vida de las personas. Me quedé un poco sorprendida porque muchos compañeros y compañeras, o sea, no sabía de qué estaba hablando cuando hablaba de los ODS y del proceso que habíamos hecho todos, porque habíamos participado todo el personal del Ayuntamiento de Argentona. Y entonces, bueno, sí que hicimos un proceso para recordar lo que habíamos trabajado y tal, pero parece ser que se quedó ahí, ¿no? Y esto me refiero aquí a nivel de Argentona, ¿eh? Después supongo que en otros ayuntamientos a lo mejor lo están trabajando mejor, pero que creo que falta todavía mucho acompañamiento. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Nina. No, bueno, esto, a hablar de las dificultades también de intersectoriales, bueno, al interior de las administraciones, que es algo también que vimos, ¿no? Hace tiempo en términos de sensibilización, y creo que también los informes y toda esta recopilación de información y datos nos sirve tanto para tomar mejores decisiones de política pública como para sintonizarnos en una narrativa común. Gloria, veo que también querías aportar algo. Sí, quería comentar. Bueno, hola, soy Gloria Pérez Bustos, trabajo en el Observatorio Provincial de Sostenibilidad de Albacete. Entonces yo, justo de lo que hablabas, trabajo con diputación y trabajo con municipios o con localidades pequeñas. Y uno de los problemas que se encuentran siempre es cómo hacer llegar, cómo hacer que la Agenda 2030 se establezca en los municipios y en la Diputación al mismo tiempo y puedan haber sinergias entre ellos. Cuesta bastante porque como hablan, como dijéramos siempre, a diferentes niveles, a pesar de que se supone que la Agenda 2030 va de abajo arriba y debe ser transversal. Entonces es una de las problemáticas. Y luego quería plantear el hecho de que no sé si se ha tenido en cuenta que hay muchos municipios que parten de lo que se llamaba la Agenda 21, el Programa 21 de la ONU. Entonces, en la zona donde, por ejemplo, yo donde trabajo, en la provincia de Albacete, lo que se está haciendo más que aplicar la Agenda 2030 es hacer una transición desde la Agenda 21 local a la Agenda 2030. Creo que es una forma, o creemos que ha sido una forma de no echar por tierra todo el trabajo que los ayuntamientos estaban haciendo y que realmente, si lo miramos detenidamente, la metodología es muy similar y la aplicación es muy similar y también había indicadores, o sea, es una metodología muy similar con la evaluación y demás. Entonces quería comentar a Edgar, que ha estado hablando, si se habían tenido en cuenta eso, las agendas 21, o si lo habían recopilado en algún documento o ya se habían dado esos casos. Gracias. Edgar, Si estás mutado. Sí, respondo rápidamente. Sí, efectivamente, hay muchos países, sí, en algunos países había una tradición Agenda 21 muy enraizada. Es el caso de Alemania, es el caso de Corea, por ejemplo. Entonces, en esos países les ha sido relativamente fácil bascular, o sea, evolucionar de la Agenda 21 a los ODS, porque hay muchos puntos en común, mucha coincidencia en muchos temas. Y por eso en el caso de Corea es muy sistemático, es decir, es uno de los países en Asia más avanzados en la localización de los ODS, porque simplemente había una mayoría de municipios que habían implementado la Agenda 21 local, y simplemente le cambiaron el título y la transformaron en Agenda ODS. O sea que por eso pueden hablar con mucha propiedad de la localización de los ODS. Nosotros no hicimos el puente, no es que desarrollamos el puente, simplemente constatamos de que existen muchos puntos en comunes y que ese fenómeno se ha dado. Isabel. Hola, buenos días con todos y con todas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Realmente ha sido, creo, un privilegio poder contar con estas exposiciones. Bueno, lo que yo quería comentar nosotros como municipio de Cuenca,
parte de nuestra, digamos, uno de los pilares de la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación es también la localización de los ODS dentro incluso de Local for Action Hub, que hemos empezado este año. Entonces, estamos ya con un proceso y un cronograma de capacitaciones en localización de ODS. Hemos tratado de integrar, digamos, a los distintos actores que son la academia, la sociedad civil, ONGs, incluso dentro del mismo municipio, el sector privado, el sector público, para poder, dentro de eso, una vez sensibilizado y aterrizando un poco a cada uno de esos sectores los ODS, obviamente nuestro plan a futuro en el 2022 sería realizar un informe voluntario. Entonces, con toda la información recogida por estos diferentes sectores. Entonces, creo que realmente este es el camino adecuado y creo que se llega a ser el fin de todo lo que estamos haciendo, es poder recogerlo en datos y poder presentarlo y llevarlo a un pleno en el que se pueda identificar cuál ha sido el trabajo. Entonces, más bien realmente la presentación de Edgardo ha sido muy, muy, muy buena y nos ha dado muchas pautas de cómo seguir este camino, porque esa es nuestra meta final. Entonces, realmente muchísimas gracias por eso también. Gracias, Isabel. Perfecto. Bueno, Carla, tienes la mano también levantada. Sí, hola a todos. Discúlpeme que no pueda poner mi cámara, pero estoy del celular porque estamos todos seguro balanceando ahorita el horario laboral en algunos lados y el curso, pero muy, muy agradecida de poder participar de todo lo que hemos estado viendo en el curso. De igual manera, las palabras de Edgardo fueron bastante interesantes y quisiera compartir tal vez un poco la experiencia desde la ciudad de Lima. Yo trabajo en la Sugerencia de Cooperación Técnica Internacional de la Municipalidad de Lima, Perú. Y justo este año hemos tenido la gran oportunidad de realizar nuestro primer informe local voluntario de la mano con PNUD. Suscribimos un acuerdo de cooperación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y ellos nos han apoyado en la elaboración de lo que es en realidad el primer informe local voluntario del país. Estamos bastante emocionados. Les aprovecho de repente para poner por el chat el link a nuestro informe que tal vez les puede interesar. Este informe, e incluso nosotros lo logramos presentar organizando un side event en el Foro Político de Naciones Unidas este año. Organizamos un evento, una mesa de alcaldes donde estuvieron las ciudades de Montevideo, Bogotá, Buenos Aires, Madrid y Río de Janeiro, incluyéndonos a nosotros, y pudimos conversar bastante sobre la importancia de la realización de estos ILBs e incluso la localización de los ODS en nuestros territorios, ¿no? Y un compromiso bastante importante que se dio como resultado de este informe local voluntario fue que nosotros desde la ciudad de Lima estamos elaborando nuestro plan de desarrollo concertado 2021-2035 y en nuestro mayor compromiso es poder vincular los objetivos estratégicos y las acciones estratégicas de nuestro plan de desarrollo con las metas e indicadores de los ODS, ¿no? E incluso en nuestro informe local hemos logrado realizar o elaborar una matriz de indicadores de ODS que consideramos que nos va a ayudar mucho, ¿no? para el futuro, e incluso en los temas principales, ¿no? En lo que tenemos competencia, como seguridad ciudadana, el tema de transporte, residuos sólidos, programas sociales, infraestructura ciudadana, etcétera, ¿no? E incluso quisiera tal vez compartir algunos de los retos que pudimos encontrar elaborando este informe. Al menos en Lima, en nuestro país, en realidad en el Perú, aún hay un proceso, digamos, en marcha de descentralización. Entonces, aún hay funciones que no han sido transferidas desde el gobierno local a nuestro municipio. Entonces, en algunos temas de los ODS no tenemos competencia, no tenemos una participación directa, entonces intentamos
lograrlo a través de diferentes acciones, ¿no? Además de, claro, los cambios de gestión que puede haber en los municipios que a veces no permiten una continuidad en los procesos que nosotros iniciamos, ¿no? Y una deficiencia en la articulación, en la gobernanza multinivel, ¿no? Nosotros tenemos a veces problemas en articular con los gobiernos regionales y más allá el gobierno nacional. Pero ha sido un gran logro, al menos de nuestra municipalidad, poder hacer el informe local. Estamos cada vez más concientizando dentro de los funcionarios públicos y la ciudadanía, ¿no?, en Lima, la importancia de la localización de los ODS, y esperamos que poder seguir esto todos los años y poder compartir también nuestros conocimientos con otras municipalidades peruanas para poder lograr cada vez más elaboración de estos informes. Nada más creo por mi lado. Muchas gracias. Súper interesante, Carla. Creo que tocas un montón de aspectos y, bueno, además, aprovechando, creo que sería muy interesante compartir el informe. Bueno, que recuerden que en los documentos tenemos algunos casos, ¿no? Bueno, los últimos que tuvimos, porque este documento, el documento lo trabajamos antes de junio, de julio. Así que no incorporamos el de Lima, no por no tenerlo, pero creo que es importantísimo para que se quede como documento de referencia en los próximos años. Y antes de darle la palabra a Juan Carlos, quería ver si Edgardo tenía alguna reacción. Creo que aquí también Carla toca temas de indicadores, ¿no? Importante. Sí, bueno, le acabo de pasar varias cosas por WhatsApp. Uno son otras guías que existen, en la de UNDESA, por ejemplo, de Naciones Unidas, oficiales, están en inglés lo único. O las que nosotros publicamos con UN Habitat sobre guías de informes locales voluntarios. También el link a nuestra página web donde están los 120 informes locales voluntarios publicados hasta la fecha, y solo agrego una información respecto a Perú. Lima publicó efectivamente su BLR este año. Nos habían contactado inclusive para pedirnos algún tipo de información anteriormente, pero anteriormente habían publicado Trujillo y Chimbote, habían publicado también BLRs en el caso de Perú, en el año 2020. Respecto a indicadores, bueno, eso merecería toda una charla porque existen diferentes iniciativas. Primero, hay una dificultad muy grande en el trabajo de los indicadores locales. Ya lo dije, lo vuelvo a repetir y nunca lo dejaré de decir suficientemente, porque los indicadores, los 230 indicadores, 31, si mal no recuerdo, que definió Naciones Unidas para seguir la implementación de los ODS, han sido concebidos para nivel de gobierno nacional, para gobiernos nacionales. Y su adaptación, su adaptabilidad al nivel subnacional o local no es fácil y en muchos casos casi imposible. Incluso algunos indicadores que son por definición indicadores locales, como por ejemplo el porcentaje de recogida de basura y de recogida y tratamiento de basura, que es uno de los indicadores del ODS 11, es un indicador local, pero tan local que no puede ser consolidado a nivel nacional, porque casi nadie, excepto algunos países europeos, tienen una adición, una consolidación del porcentaje de ciudades que están recolectando basura. Entonces lo tenemos para las ciudades grandes, pero no para las ciudades medianas o pequeñas. Entonces es muy difícil consolidarlo a nivel nacional. Y entonces hay varias instituciones que están trabajando con diferentes ofertas o diferentes iniciativas para tratar de generar sistemas de monitoreo de ciudades fundamentalmente, y generalmente son sistemas de monitoreo dirigidos a ciudades grandes o medianas. Uno de ellos es el propio UN Habitat, que había iniciado esa iniciativa no para los ODS, sino para la agenda urbana, que se llamó el City Prosperity Indicator. Y ahora están tratando de adaptarlo más a los ODS a través del Global Observatory, no me acuerdo el nombre, Global Observatory, tiene un nombre que no me sale ahora, los busco y se los doy dentro de un rato. Y otra institución que está tratando de generar indicadores, publican regularmente para algunos países y regiones una especie de tablero de control, dashboard en English, que es el Sustainable Development Solutions Network, SDSN,
Ha publicado, por ejemplo, para 100 ciudades en España, para ciudades en Estados Unidos, para ciudades en Italia. A nivel europeo tiene un dashboard. Luego en India y en Bolivia. Han publicado un documento que recoge para una muestra relativamente importante de ciudades, como les dije antes, realmente grandes y medianas, indicadores para la mayor parte de los ODS para mostrar dónde están los gobiernos locales en implementación de los ODS. Fuera de esas dos grandes iniciativas globales, bueno, Europa, la Comisión Europea, a través de un laboratorio, se llama Joint Scientific Research, no me acuerdo ahora el nombre, también tiene un estudio sobre Voluntary Local Reviews y sistema de indicadores en Europa. Había publicado un manual en el año 2020 y este año publicó su implementación en una veintena de ciudades pilotos en Europa. Entonces muestra cómo tratan de adaptar, cómo han revisado los indicadores locales, acercándolos a los indicadores de Naciones Unidas. Fuera de eso, tienes del lado de los gobiernos locales, o sea, más desde abajo, tú tienes ciudades alemanas, la Asociación de Ciudades Alemanes, Deutsche Städtetag, que ha publicado una web, una base de datos, donde recoge unas 50 indicadores para ciudades medianas e intermedias en Alemania, y ese mismo sistema de indicadores está siendo en estos momentos implementado, bastante avanzado ya, por la Asociación de Ciudades de Italia, nuestra sección italiana. Además, después varía mucho según los países. Por ejemplo, lo van a ver en el informe que publicamos este año sobre los Voluntary Subnational Reviews, en el caso de Noruega y en el caso de Suecia, han creado, en colaboración con el gobierno nacional, con el sistema de estadístico nacional, inclusive en el caso de Suecia, mucho antes de la creación de los ODS, un sistema de indicadores de monitoreo, de seguimiento de las performances, de los avances de los gobiernos locales en la prestación de sus servicios y en temas de protección medioambiental, etcétera, en el caso de Suecia, y los han adaptado en estos momentos a los ODS. Y por eso, si ustedes miran varios de los Voluntary Local Reviews, que existen 5 o 6 en Suecia, utilizan ese sistema de monitoreo para indicadores para medir los avances en sus informes locales. Noruega está avanzando en un sistema nacional. Existe una iniciativa también europea de la Comisión de Naciones Unidas para Europa, de un sistema de monitoreo de ciudades, de Smart Cities se llama, que trabaja fundamentalmente todos los sistemas de performance en áreas, no solamente de tecnología, pero principalmente ligados a la implementación de nuevas tecnologías en ciudades europeas que se adaptan al seguimiento de varios de los ODS. Y después hay muchas, en México, por ejemplo, hay una web que está tratando de localizar ODS, tiene una web de seguimiento nacional, hecho por Estadísticas de México, que está tratando de localizar, de desagregar los indicadores a nivel subnacional. Indonesia también ha hecho avances en la localización de indicadores, o sea que hay varios países que están avanzando. En la mayoría de estos casos, en todo caso conozco un poquito mejor el caso de Indonesia. En el caso de México, todavía el nivel de desagregación es limitado. Y en el caso de Indonesia, el problema que tienen es que los indicadores están desagregados a nivel provincial, pero existen muchas brechas y muchas incoherencias entre el nivel provincial y el nivel local. Por lo tanto, los municipios se quejan que el sistema de indicadores, de localización de indicadores, no se adapta a sus necesidades. Bueno, esos son algunos ejemplos, y seguramente hay muchos más que o no conozco o que me olvido. No sé si esto responde a tu pregunta, Braulio.
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que es un buen repase de todos los mecanismos, herramientas, orientaciones que podemos tener. Aquí lo importante es que, bueno, una de las actividades que planteamos, ¿no?, para este último capítulo era que, en fin, generar este ecosistema de conocimiento, que los colegas y las colegas sepan también de dónde buscar estas herramientas. Y luego la otra era que verdaderamente, o sea, podamos ir pensando en cómo orientar un documento de este tipo, ¿no? Con qué indicadores que se toman en cuenta, qué dificultades tenemos, cómo territorializarlos. Te doy la palabra, Edgar. No, simplemente me olvidé de decir que luego tienen los VLRs. Algunas ciudades que han desarrollado VLRs están desarrollando sus propios sistemas de indicadores. Es el caso de Sao Paulo, por ejemplo, que ha hecho un sistema de indicadores concertado con la sociedad civil. Fue un trabajo enorme. Inclusive gracias a la colaboración de la sociedad civil pasaron de 300 y pico de indicadores a 500 y pico de indicadores. Es el caso también de Buenos Aires, que trabajó con indicadores, desarrollo de indicadores propios. Si mal no recuerdo, luego ciudades que no son de América Latina, Barcelona, Bristol, Los Ángeles, son todas ciudades que en sus VLRs han intentado desarrollar sus propios sistemas de indicadores, algunos inspirándose de las Naciones Unidas, como es el caso de Bristol o de Los Ángeles, otros directamente creando su propio sistema de indicadores trate de responder un poco a los requerimientos de Naciones Unidas, pero son su propio sistema. Es el caso de Barcelona, por ejemplo, que es muy sofisticado. Sí, no, perfecto. Y creo que también aquí el caso de Lima es interesante, ¿no? Inclusive en el momento de presentación que nos comentaba Carla, con toda la articulación que hace con las ciudades, yo creo que aquí el reto es, estamos hablando de mecanismos distintos, o sea, de cómo construir los indicadores de manera personalizada. Esto en ocasiones puede servir también para los territorios de en fin, de nuestra región, de nuestro país. Se puede casar con otros, cómo se están construyendo los indicadores en otros países, en otras ciudades que tienen inclusive competencias, un sistema político diferenciado. Creo que también estas son de algunas de las inquietudes que nos pueden generar y que yo creo que, en fin, con los reportes que hacen desde CGLU, pues tenemos un poco más de información y de perspectivas. Juan Carlos, hace rato tenías la mano levantada. ¿Regresaste? ¿Estás por aquí? ¿Quieres comentar algo? Gracias, sí. Disculpa que como traigo a unos audífonos estos inalámbricos me tuve que desconectar. Pero lo que yo quería platicarles un poquito la experiencia en... ¿Sí? Raúl, ¿se me escucha bien? Escuchar. Ahora sí. Ya. Platicarles justamente una experiencia aquí en Jalisco, que justamente a partir de Jalisco, México, que a partir de que, bueno, ya empezábamos nosotros a analizar la Agenda 2030 en 2017 y no teníamos aún aquí un organismo de seguimiento e implementación. Y bueno, nosotros dentro de la Defensoría de los Derechos Humanos tuvimos la ocurrencia de hacer una oficina de seguimiento de Agenda 2030 aquí, que pudiera darle un poquito el seguimiento a cómo estaban implementando los municipios. Entonces, la oficina que yo coordino, nos tocó, elaboramos un informe especial sobre la implementación en 125 municipios a partir justamente de la revisión de los planes municipales de desarrollo. Por eso me decía tan interesante ahorita lo que nos presentaba la compañera de Lima, porque justamente lo que nosotros hicimos fue eso, hacer un análisis de incorporación de la Agenda 2030 en 125 municipios a partir de la revisión de sus planes municipales de desarrollo y, bueno, el resultado fue muy interesante porque descubrimos que de 125 municipios, solamente el 26% tenía incorporada la apreciación de los ODS dentro de sus planes municipales de desarrollo y el resto prácticamente ni siquiera lo contemplaba dentro de sus planes de desarrollo. Y bueno, pues eso fue un reto muy interesante que nos permitió comenzar
capacitar. Hicimos una capacitación a 75 municipios en el resto del año, porque justamente aquí, como son periodos trianuales, teníamos la urgencia de empezar a capacitar municipios en los primeros 6 meses que les toca hacer sus planes de desarrollo. Pero pues ya que los tenían elaborados, pues fue solamente como tratar de ver cómo podíamos incorporar esta metodología en sus planeaciones operativas. Entonces, bueno, pues quería dejar este antecedente, pues si en un momento puedo, me gustaría compartirles también este informe especial que hicimos de implementación en municipios, que puede ser también útil dentro de toda la información que nos han compartido el día de hoy. Gracias, Braulio. Gracias, Juan Carlos. Y era justo el caso que te comentaba, bueno, que les comentaba, Edgardo, que no solamente desde el gobierno local como tal, sino desde la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Que me parece, bueno, bastante interesante. Bueno, ¿alguien más? Creo que podemos abrir un momento más de intervenciones. Tenemos los casos en Argentina. No sé si Natalia quieras comentar algo. Hola, Braulio. Perdonad que es que no me funciona la cámara, no sé lo que ha podido pasar. Mi nombre es Natalia Martínez, trabajo en FANSI, que es el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional. A nivel territorial trabajamos en lo que es la región de Andalucía. Y bueno, Andalucía en 2016 aprobó una tramitación de una estrategia andaluza para el cumplimiento de los ODS. Entonces, desde entonces, el gobierno regional está trabajando pues, con los gobiernos locales andaluces en la Agenda 2030, y etc. Desde FANSI se está trabajando también, lo que pasa que, como dije yo el primer día que tuvimos presentación, no soy técnica de proyectos en FANSI, pero no llevo tema ODS, pero sí creo que se enfrenta tanto el gobierno regional como los gobiernos locales andaluces, se enfrentan a algunos desafíos y algunos son pues el tema de conectar la agenda global con la local. Por ejemplo, la optimización de recursos, sobre todo incluyendo los recursos humanos. Creo que antes, no sé si fue Nina González que hizo hincapié un poco en este tema, en el tema de recursos humanos de los ayuntamientos y de los gobiernos locales que no estaban del todo preparados para asumir X competencias. Y sobre todo también es cómo adaptar los planes de desarrollo que ya existen en los gobiernos locales y regionales a los ODS, ¿no? Entonces, bueno, creo que sería importante pues, que se identificaran necesidades analizando estos planes y los programas ya existentes y establecer prioridades relacionadas con estos ODS. En relación a los indicadores que también han salido, hemos estado comentando, comparto que creo que es importante desarrollar indicadores específicos para cada territorio, como el ejemplo que ha dicho, que no conocía, Edgardo, de Sao Paulo, Buenos Aires, porque cada territorio es un mundo y tiene unas necesidades, unas características muy específicas. Entonces, sin salirnos de lo que es los indicadores globales que hay, pero sí adaptar cada territorio, creo que sería importante y ayudaría mucho a que adaptara los indicadores al territorio y a las necesidades reales y a las problemáticas reales que se han detectado en esos territorios. Y que los gobiernos locales y regionales pues estén bastante, estén incluidos y participen activamente en lo que son las etapas de monitoreo, de evaluación, tanto a nivel local como nacional y regional, vamos. Solo un comentario, Natalia, seguramente lo sabes, pero para los otros colegas, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional estaba desarrollando un sistema de indicadores para los municipios primero para la región de Andalucía y creo que también
estaban intentando adaptarlos a los municipios de Andalucía, incluso con el apoyo de la JCR de la Unión Europea, cuya sede está ahí en Sevilla. Sí, sí, Sevilla. sabía algo, pero quería recalcar eso, la importancia de, como se había comentado antes, y lo que lo considero algo importante, quería recalcarlo, sobre todo porque como has comentado que había además ya algunas ciudades que lo estaban llevando a la práctica, pues me parecía muy interesante. Gracias, Edgardo. Gracias. Gracias, Natalia y Edgardo. Lula. Hola, ¿qué tal? Buen día. No sé si me pueden escuchar bien. Te escuchamos, Lula. Cuéntanos. Tuve muchos problemas de conexión, pero bueno, yo quería plantear un tema muy pequeño, que en realidad tiene que ver un poco con lo que la comuna donde yo trabajo, soy de Argentina, se llama Teodelina, tiene solo 9.000 habitantes y es algo, creo que es un tema que no se ha tocado hasta ahora. Hemos trabajado muchos y escuchado mucho sobre grandes ciudades, como decía Edgardo, es donde más trabajo en materia de estadísticas, incluso hacia los ODS se tiene. Y bueno, el problema que tenemos acá, y retomando un poco lo que todos los compañeros han dicho, ¿no? Esto que decía Carla de la cuestión política, la gobernanza multinivel, que también es muy interesante lo que planteaba el compañero respecto a cuando el gobierno regional es quien hace la capacitación, porque nosotros en los gobiernos locales tan pequeños tenemos una escasez de recurso técnico o recurso especializado para poder elaborar un informe de ODS o incluso para trabajar en el territorio que se hace en realidad. A ver, nosotros mejoramos los espacios públicos cotidianamente, ofrecemos espacios públicos de calidad, de salud, estaciones de salud tenemos, por ejemplo, nosotros. Digo, se trabaja mucho con la cultura también, particularmente no en nuestro municipio, pero digo, son todas cuestiones que atraviesan los ODS, pero no se piensa desde el lugar de los ODS. Nosotros tuvimos la posibilidad, que creo que va a ser muy factible, de empezar a trabajar desde otro lugar, de formar parte de la red de Mercociudades, desde el año pasado. La virtualidad, porque también hay una escasez de recursos, ¿no? La virtualidad nos ha permitido empezar a trabajar desde ese lugar. Yo tenía experiencia anterior en esto, pero bueno, lo que quería poner un poco en el tema es las dificultades que atraviesan los locales que son más pequeñas en poder tener este tipo de trabajo con los ODS y poder concientizar, ¿no? Primero a quienes detentan el gobierno, digamos, a todo el cuadro político, que tiene que haber una voluntad política, porque si no hay una voluntad política para llevar a cabo este tipo de acciones o trabajar desde esta perspectiva, no se puede realizar. Y fundamental la cuestión de la participación ciudadana, de que la gente entienda que lo global y lo local están conectados y cómo eso local nos afecta cotidianamente. Muchas gracias, Lula. Creo que, en fin, son puntos muy, muy importantes los que comentas y son, creo que la base de lo que nos lleva hasta acá, este momento de reporte, monitoreo, en fin, un poco más consolidada esta agenda en el territorio. Y además creo que otro de los elementos a tomar en cuenta es, como siempre, los pequeños, las ciudades más pequeñas, intermedias, los municipios, en fin, con poblaciones más pequeñas, cómo conectarse a este esquema global local que bien mencionas. Tengo a Cristian, también tenía por ahí a Cuthberto, en fin, entonces adelante Cristian, luego Cuthberto, y tenemos unos 15 minutitos más para cerrar. Buenos días. No, tal vez para aportar lo que decía la compañera, la cuestión de cómo profesionalizar, digamos, al elemento humano de los gobiernos locales para la comprensión y a veces trabajamos mucho en el desarrollo de las estrategias de objetivos de desarrollo sustentable, ¿verdad? Sostenible, de adentro para afuera,
pero nos olvidamos de lo que está dentro, ¿verdad? O sea, no sensibilizamos al equipo técnico del municipio, no sensibilizamos a el equipo técnico de, digamos, del gobierno local, ¿verdad? Y nos topamos muchas veces con esas paredes que impiden la implementación de un plan que se ejecute, que a pesar de que el plan esté muy bien elaborado, que se desarrolle muy bien, pero no tomamos en cuenta lo que hay adentro. Entonces, eso crea una barrera muy, muy, muy fuerte, ¿verdad? Para la implementación. Bueno, por cierto, soy de Costa Rica, mucho gusto. Acá se trabaja y se ha trabajado muchísimo, ¿verdad? A nivel de gobierno central en la implementación de los objetivos, pero a nivel de gobierno local le falta muchísimo. Costa Rica no tiene un modelo de descentralización muy fuerte, apenas está empezando. Hace unos 5 años se empezó con la descentralización de los recursos para el mantenimiento de la red vial cantonal, ¿verdad? Pero hay mucho retraso en lo que es la descentralización. El gobierno tiene concentradas todas las funciones, ¿verdad? Entonces, eso genera también desigualdades muy grandes entre distintos cantones, ¿verdad? A pesar de que somos poquitos, ¿verdad? Pero a pesar de que sí somos poquitos, ahorita somos 83, ya vamos para 84, ¿verdad? Las desigualdades entre un cantón y otro son muy, muy grandes. Digamos, un municipio como San José tiene un presupuesto 5, 6 veces, 7 veces, podríamos hablar de hasta 10 veces, mayor que un municipio de las zonas fronterizas, ¿verdad? Donde hay más territorio, donde hay más necesidades, donde hay una distribución de la riqueza completamente diferente, ¿verdad? Y otra cosa también importante es que muchas veces trabajamos o nos basamos en un modelo, ¿verdad? Que territorialmente se desfasa por completo de la realidad que se vive. Entonces, nosotros acá en Costa Rica llamamos a eso tropicalizar lo que hay, ¿verdad? O sea, como convertir lo que, digamos, el modelo que viene desde arriba, ¿verdad? Que viene desde los organismos internacionales y trasladarlo a la realidad social del país, ¿verdad? Porque muchas veces las realidades son completamente diferentes y lo que funciona en España puede ser que no funcione en Costa Rica, ¿verdad? Entonces hay que tropicalizarlo un poquitito. Pero aquí el aspecto, digamos, que yo quería tomar, digamos, y aportar era eso, que a veces nos quedamos trabajando de la institución para afuera, pero nos olvidamos que también tenemos que trabajar en la misma institución para generar procesos de este tipo. Pongo un ejemplo, la municipalidad de Goicoechea es una de las primeras municipalidades que tiene una oficina de desarrollo social, ¿verdad? A nivel nacional, a nivel de los municipios, y una de las primeras oficinas de las municipalidades que tiene una oficina de equidad de género, ¿verdad? O de diversidad, así se llama. Se trabaja mucho hacia afuera, pero la equidad, la diversidad, no se trabaja dentro de la municipalidad. Entonces hay procesos de discriminación dentro de la municipalidad porque no se trabaja y no se sensibiliza primero a la población, ¿verdad? Entonces esa parte es muy, muy importante, digamos, a pesar de que se trabaje hacia afuera, también elaborar procesos y plataformas y para sensibilizar a la población que tenemos dentro del municipio, ¿no? Gracias, Cristian. Bueno, a unas reacciones muy rápidas. Creo que este trabajo intersectorial aquí es un poco también parte fundamental de lo que hemos comentado a lo largo del curso. Al inicio también decíamos que la Agenda 2030 en las manos de ustedes es una herramienta para coordinar con todas las áreas de su gobierno local, coordinar y sensibilizar. Esto es muy, muy importante, ¿no? Lo vemos en el caso de Cuenca, concretamente, trabajando la Agenda 2030, cómo está coordinando esfuerzos con todas las secretarías donde tal vez antes ni siquiera se hablaba, ¿no? Bueno, es un poco también las realidades de los ayuntamientos, de los municipios, del trabajo
en fin, con esta visión más cross-cutting, como le dicen en inglés, ¿no? Y por último, también sobre tu concepto de, creo que aquí más bien avanzamos hacia la dirección de construir de abajo hacia arriba, ¿no? No tanto de tropicalizar, que muchos no nos sentimos tan identificados con esa visión tropicalizadora, ¿no? Que creo que la lucha y, digamos, toda el debate más bien va como cómo incluir una perspectiva identitaria, local, en un contexto global que es muy complejo, ¿no? Y que tenemos que transformar, sí, pero transformar con base en unas identidades locales, ¿no? Que eso es lo que no se puede, digamos, que eso es lo que proponemos o lo que aspiramos a que no se pierda esa identidad del territorio. Bueno, como estas reacciones, también le doy la palabra a Cuthberto, que por ahí tenía también ganas de comentarnos algo, y agradezco también estas informaciones que nos están dejando aquí en el chat. Yo lo que sugiero nada más antes de pasarte la palabra, Cuthberto, es como este es el primer momento real de encuentro grande entre nosotros, si están de acuerdo, voy a compartir los contactos de todas y todos, ¿no? Para que, en fin, podemos seguir creando esta red después del curso. Adelante, Cuthberto. Sí me escuchan, ¿verdad? Agradecer a Edgardo Bliski, la verdad, un tema muy importante y pertinente en este tiempo. Solo comentar dos cosas. Miren, en San Luis Potosí tiene más de casi 3 millones de habitantes. Somos un estado que está en el centro del país, que tiene una gran relación comercial. Es digamos, la carretera del Tratado de Libre Comercio cruza por San Luis Potosí y tenemos conexión con más de 9 estados de la República y tenemos un clúster automotriz muy grande y también tenemos 4 regiones muy dispersas en donde la concentración de la región centro, con más del 80% del Producto Interno Bruto, nos hace pensar pues en una redistribución estratégica, ahora que estamos planteando el Plan Estatal de Desarrollo para el nuevo gobierno y el presupuesto de egresos del Estado con un enfoque de Agenda 2030. Este material o estos materiales que hemos podido ver a través de este curso, a través de este diplomado, nos está ayudando a construir precisamente ese enfoque con los objetivos del desarrollo sostenible y nos queda claro que la tarea es ardua, es grande. Yo solo les quiero mostrar este documento, ahí lo pueden ver, son los 4 ejes del desarrollo del Estado y el enfoque de Agenda 2030, es decir, ya inmerso en los documentos de la entidad. Por lo que comentaba Edgardo en el tema de los informes, nos estamos preparando también para generar esos informes voluntarios al grupo de alto nivel y poder estar también, digamos, aportando nuestra contribución a la agenda, ¿no? A la Agenda 2030. Entonces, eso quería comentarles. Tenemos 58 ayuntamientos. De los 58 ayuntamientos, todos han firmado convenios para hacer sus planes de desarrollo con un enfoque de Agenda 2030, con los objetivos del desarrollo sostenible. Y estamos dando esos pasos para generar una sinergia en reducir nuestras cargas de efecto invernadero en el Estado. Más adelante estaré compartiendo con ustedes más información, estaré compartiendo el presupuesto, cómo quedó el plan estatal también, y seguramente voy a encontrar en todos ustedes, compañeros de estudio, compañeros de práctica, voy a encontrar mucha retroalimentación y ese es el comentario que quería hacer en este video. Perfecto, Cuthberto, muchas gracias. Y bueno, aquí con siempre este eje financiero, ¿no? De financiamiento de la localización con la que todos ustedes lidian. No, creo que el punto, uno de los puntos medulares. También con algunas orientaciones más temáticas hacia qué, en fin, hacia qué agendas nos montamos o hacia cuáles de los objetivos mundiales
estamos, en fin, tal vez dándole un cuidado mayor, ¿no? Y aquí, como siempre, hay las agendas más más enfocadas al desarrollo social, hay las agendas más enfocadas a la a la cuestión climática o al cuidado del medio ambiente. En fin, ahí el patrimonio, creo que ahí es una gran diversidad, que eso es lo que hablamos de identidad. Creo que solamente nos están faltando 2 intervenciones. Natalia Sánchez, creo que te tenemos por aquí, Natalia. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, un poco para comentar, digamos, coincido en mucho de lo que se ha conversado y tal vez lo que más me marcó, digamos, y para compartir, tiene que ver un poco esto, ¿no? Cómo son los procesos al interior del municipio. En mi caso me presento, soy Natalia, trabajo en la Municipalidad de Córdoba y hace tiempo venimos trabajando con la cuestión de sensibilizar, ¿no? Pero es sensibilizar un poco hacia adentro y más hacia afuera. Y se muestran acciones, en lineamiento con la Agenda 2030, un plan de meta que está alineado al plan de metas, pero luego el proceso de construcción hacia adentro de una batería de indicadores, un tablero de indicadores y un seguimiento de eso es como lo que falta, ¿no? Entonces, bueno, coincido en esto que es muy importante la cuestión de la voluntad política, como mencionaba también Lula, ¿no? Porque cuando por ahí no tenemos alineado a los cargos, a las jerarquías, digamos, de los funcionarios en pos de esta tarea que es grande, porque uno dice, bueno, un informe voluntario, pero es todo un proceso realizar un informe voluntario, o sea, hay que sistematizar datos, hay que vincularlos, hay que analizarlos, así que bueno, y también hay que vincularse con la sociedad civil, porque entiendo que esta lógica, ¿no? Como siguen los informes voluntarios nacionales, dentro de lo local también es necesario realizarlo en el marco de un proceso participativo. Entonces, por lo menos en Córdoba tenemos ese gran desafío, ¿no? De pasar ya la etapa de sensibilización, una etapa más de trabajo interno para poder construir estos instrumentos que nos permitan desarrollar el informe voluntario que se desea presentar en los próximos años, ¿no? Y en este sentido quería preguntar si existe algún tipo de espacios en donde los gobiernos locales, los municipios o incluso los practitioners se encuentren para hacer una especie como de peer review o algún tipo de intercambio en relación a estos informes, como para acompañarse en el proceso de elaboración de los informes locales voluntarios. Eso lo dejo, digamos, como inquietud, tanto para Edgardo como para vos, Braulio, o de alguien que sepa, digamos, estas instancias, porque creo que son muy significativas. Nosotros de acá del curso nos llevamos un montón para poder traducir todo esto dentro de nuestros espacios, pero luego, ¿qué otros encuentros o qué otros espacios sirven para poder acompañarnos en este proceso de trabajo un poco más interno y local, ¿no? Yo creo que aquí una persona muy adecuada para respondernos esto, Natalia, es Fernando Santomauro, que justo está en el área de learning, ¿no? De CGLU y trabajando con esto, cómo pasar esos mensajes, cómo generar más apropiación por parte también de nuestras autoridades locales. Así que, bueno, Fernando, ¿quieres comentar algo? Sí, raro. Estaba escribiendo justamente acerca de eso. Así, yo pienso que tenemos algunas herramientas interesantes que pueden ser aprovechadas por ustedes también de una manera más general, tal vez más básica, ¿no? Que este curso, ¿no? Que tenemos, pero que dependen del público, pueden ser útiles para sensibilizar acerca del proceso de manera general o para diferentes aspectos, ¿no? Así la planificación que ustedes han visto también, el monitoreo, el reporte, que son hemos desarrollado con base también en los módulos de localización, los MOOCs, ¿no? Que son estos cursos abiertos y masivos, más para un público más general y gratuitos, ¿no? Entonces que también pueden ser, yo voy a compartir la plataforma de Learning with UCLG que ustedes pueden también utilizar como referencia para un público más amplio, más general, para ayudar, y ahí también ellos, claro, también enlazan materiales más específicos, más profundos, ¿no? Entonces los informes también Gold y todo, y allá en esta plataforma, ahí haciendo
también un poco divulgación, ¿no? De lo que estamos haciendo. Además de los ODS, ahí también es interesante porque hay como otros cursos que son relacionados a los ODS de otras agendas globales, ¿no? Como mencionaba Braulio, de otros aspectos. Entonces, también la agenda de resiliencia del Marco Sendai y, y, y otras, desarrollo económico local. Yo pienso que son herramientas fáciles, abiertas, gratuitas y que dan una introducción buena, general, para que podamos también estar siempre en contacto, ¿no? Y ahí nuestra idea para el año que viene, además de estos cursos, y los cursos moderados que vamos a continuar haciendo, también es hacer juegos con estos públicos que van a participar, ¿no? En línea. Entonces, son juegos que quien ha hecho los MOOCs o quien ha hecho los cursos en línea pueden también llamar a personas para que participen y estén en este foro de aprendizaje que llamamos, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes ahora puedan multiplicar esos conocimientos y que nosotros continuamos a disposición para facilitar herramientas de aprendizaje en línea, ¿no? Porque incluso después del COVID, hemos desarrollado muchísimas cosas así de herramientas de mural, también en Genially, que es una otra plataforma interesante, que pueden ser utilizados por ustedes. Entonces, dependiendo del público y dependiendo del tema, nosotros podemos hablar más acerca de eso. Esta es nuestra idea. Contamos con ustedes también. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Por último, le dejo a Rodolfo y ya para pasarle a Edgardo unos cierres para terminar nuestra sesión. Rodolfo, ¿nos escuchas? Creo que tendrá algún problema con su audio. Entonces, bueno, te dejo, Edgardo. Yo solo un mensaje. Muchas gracias por participar. Fue muy bueno tenerles a todas y a todos. Fue una hora y media intensa de muchas ideas, de todo, de comentarios. Y lo que les digo, una fuerte tarea, sobre todo para seguir evidenciando el trabajo que hacemos y las contribuciones. Y ese es el camino de los informes, así que les animo también después de este curso y de todos los aprendizajes que tienen, creo que ya hay bastantes herramientas, ¿no? Como para seguir aportando al trabajo que se concentra en CGLU, pero que tiene una fuerza mundial, ¿no? Así que, bueno, ahí te seguimos, Edgardo. No, yo no es que quiero hacer el cierre, quería simplemente responderle a Natalia. Natalia, mira, en Argentina propiamente dicha tienes un grupo de ciudades lideradas por Buenos Aires, pero en el cual participa también Rosario, Tucumanes y varias, que trabajan justamente el tema de VLARs juntas, cómo implementar los ODS. No sé si la conoces a Mariana Camisa de Buenos Aires, te puedo mandar el mail de Mariana para que te contactes con ella. Y a nivel global, nosotros habíamos iniciado cuando en el año 19-20 lo que llamamos una comunidad de práctica sobre VLARs, que reunía a varias ciudades de América Latina, de Europa, una de África y de Medio Oriente. Pero te confieso que después, desbordados del trabajo como estábamos, no le pudimos dar seguimiento y hoy día nos concentramos más en los VSRs, Voluntary Subnational Reports, que es más amplio que el VLAR. Sin embargo, sí, un poco lo que le decía justamente a Buenos Aires, si hay ciudades que quieren tomar un poco el liderazgo, nosotros podemos ayudarles a reunirse, a fijar agenda, etcétera, aportar conocimientos o experiencias. Pero lo que no tengo tiempo en mi equipo, digamos, es hacer la logística, o sea, preparar la reunión, etcétera. Pero si se reúnen, con gusto ayudamos y contribuimos. O sea que si tú te propones, mañana mismo le estamos reorganizando porque quedaron muchas ciudades que nos llaman regularmente que quieren hacer cosas sobre VLARs y lamentablemente no tenemos tiempo.
Pues eso, muchísimas gracias. Adelante, Fernando. No, se me ha olvidado también. Bueno, ya hemos visto el caso de Cuenca, ¿no? Que para nosotros también es un caso muy interesante, así, de una ciudad que ha adaptado algunas de las metodologías de formación para formación interna, ¿no? Acerca de la localización de los ODS. Entonces, también así, yo pienso que y es así que ellos han sido el hub, ¿no? El de localización de los ODS. Entonces, yo pienso que esto es un ejemplo también muy interesante en Latinoamérica de cómo replicar y utilizar las herramientas adaptando a la realidad local, ¿no? Y cada uno también puede jugar un poco con eso y nuestras herramientas de estar a disposición. Es eso. Pues terminamos nuestro webinar en tiempo y forma. Qué bueno que estuvimos en este ratito. Y para mí fue un gusto escucharles. Seguimos también por la plataforma con todas las otras actividades. Tal vez merezca la pena tener un último momento de encuentro en estos días. Ya les compartiremos también ¿cómo se llama? El link para que consulten el webinar si quieren seguir consultando. Y también para pasarles los datos de todos, ¿no? De todes, para hacer esta red, que creo que es lo importante, y seguir haciendo estas comunidades de prácticas y de intercambio. Así que bueno, pues por supuesto agradecerles a cada uno, y a Edgardo, a Fernando, estas grandes intervenciones y acompañamiento de CGLU. También sabemos nuestro convocante, la Diputación de Barcelona, que nos está siempre apoyando. Y bueno, seguimos con el curso. Un abrazo. Chao, gracias. Chao, muchas Chao. gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo a Gracias. todos. Gracias a todos, gracias. Chao. Gracias, muchas gracias Chao. Edgardo y a todos los A ustedes. compañeros. Chao, Nata. Chao. Hasta luego.